Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos en Cuerpo Médico y desde este rincón, nuestro espacio de nutrición donde por supuesto pueden apreciar estos deliciosos turrones que el día de hoy tengo tanto que contarles y seguramente ustedes mucho que sorprenderse. Pero aquí empezamos Cuerpo Médico y en esta oportunidad voy a poder acompañarlos en la conducción de este lindo programa que me encanta, debo decirles, porque nuestra querida Jennifer Cerecida se encuentra en un merecido descanso y ya la próxima semana estará con nosotros para contarles todas las novedades que tenemos que compartir con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre los callos y las callosidades. No saben todos los detalles que tenemos que contarlos con nuestro invitado el día de hoy. Así que lápiz y papel para que apunten toda la información y ya rapidísimo empezamos Cuerpo Médico. Amigos, los callos y las callosidades son una cierta alteración que puede ocurrir en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a aprenderlo el día de hoy. Y para eso los invito a ver este informe que nos ha preparado nuestra querida Aura. Definitivamente todos hemos tenido y luchado con esos callos que nos salen en los pies o en las palmas de las manos y son precisamente capas duras y gruesas de piel que aparecen cuando la piel intenta protegerse de la fricción y de la presión. Muchas veces los callos y las callosidades llegan a un punto en el que pueden ser o pueden resultar desagradables y generar molestias. Pero si eres una persona sana, únicamente vas a necesitar un tratamiento para los callos y también mantener cierta limpieza constante en la zona. Ahora, en la mayoría de los casos y de las personas, el simple hecho de eliminar la fuente de fricción o de presión hace que los callos o las callosidades desaparezcan en un periodo de tiempo. Hay que tener en cuenta también que si se padece de diabetes o de alguna otra enfermedad que disminuya la circulación de la sangre hacia los pies, existe mayor riesgo de tener complicaciones a causa de los callos. Así que si este fuera el caso, es importantísimo consultar a un especialista médico sobre el cuidado adecuado de los callos y las callosidades, especialmente en los casos que hemos mencionado. Finalmente, la diferencia entre callo y callosidad. Los callos son más pequeños que las callosidades y tienen un centro duro rodeado de piel inflamada. Suelen desarrollarse en la parte de los pies que no soportan peso, como las puntas y los costados de los dedos, e incluso entre los dedos, llegando a ser bastante dolorosos. Finalmente, las callosidades rara vez son dolorosas, en general se forman en la planta de los pies, especialmente debajo de los talones o la región metatarsiana, en las palmas o en las rodillas, y estas varían de tamaño y de forma, y con frecuencia son mucho más grandes que los callos. Amigos de Cuerpo Médico, tengan en cuenta esta información, mantengan siempre una buena higiene y no olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias. Gracias también, Aura, por este informe tan claro e ilustrativo y vamos a ampliar muchísimo más la información. Ya está con nosotros nuestro invitado, se trata de Daniel Doy, quien es podólogo y además es director de Lima Blue, centro especializado en el cuidado de los pies, esta parte de nuestro cuerpo que es tan importante, justamente la que nos permite caminar y que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Sara, por la invitación. Gracias a toda la producción, al Canal 7 y a todas las personas que nos están viendo en este momento en sus casas. Tal vez los callos y la callosidad se confunden un poco y hoy nos ha tratado de traer también unas lindas maquetas que nos van a ayudar a entender mucho mejor este problema. ¿Cuál es la diferencia entre el callo y la callosidad? Bueno, básicamente, primero partir desde la base de que la callosidad o la dureza puede generar un inconveniente mecánico en el paciente, que significa que puede que el paciente tenga alguna anomalía que no sabe. Es decir, no existe persona que tenga predisposición al callo. El callo es solamente una respuesta lógica de nuestro cuerpo ante un lugar de exceso de carga o de presión donde un punto se está llevando más peso de lo normal. Por ende es que la callosidad sale. Ahora hay callosidades en los pies, en las manos, en el codo, en el hombro.
por todos lados, pero esto significa de que debemos de acudir a un especialista, a un ortopedista, un podólogo, para poder saber exactamente qué es lo que realmente necesitamos para poder contener y evitar esta formación de callosidad. La callosidad es un signo de alerta y es muy importante que un paciente diabético, por ejemplo, Sara, que nos está mirando usted quizás en casa y usted es diabético o diabética, pueda conocer que realmente esta patología puede desencadenar problemas mayores como por ejemplo el de las úlceras o de las heridas del pie diabético, que son muy complicadas de trabajar y de tratar y que son muy complicadas de poder recuperar. Entonces, la prevención es la parte más importante y lo que debemos de acudir siempre antes de intentar acudir, obviamente, por el tratamiento en sí, ¿no? Claro, entonces con lo que nos dice, esto significa que el callo no simplemente es un tema estético molestoso, sino que puede ir mucho más allá. Y más allá vamos a ir también con las consultas de nuestros televidentes. En esta oportunidad nos está llamando Esmeralda desde El Cercado. ¿Cuál es su pregunta? Doctor, buenas tardes, señorita, buenas tardes. Sí, mi pregunta era, estaba escuchando sobre el pie diabético también, pero ¿qué posibilidades tiene de que haya tenido también el loma, aparte de callosidades, y sea un pie diabético, pero este pie diabético también se ha puesto, la señora se puso un zapato, y este zapato le ha dejado como una lesión, como una inflamación en el dedo meñique, pero aparte tiene callo y tiene loma. Entonces, ¿qué posibilidades habría de retirarle ese loma? No, porque esto crece incrustado hacia adentro, ¿verdad? Y sabemos que a los pies diabéticos no se le puede dar con nada cortopunzante. ¿Y qué método o qué técnica se le podría trabajar a esa persona? Gracias. Esmeralda, es importante saber, me da la impresión que tú atiendes a este pacientito. ¿Es así? ¿Tú eres la misma persona que le atiende los pies? No la atiendo a ella, pero yo sí sé algo de podología. Pero no la atiendo a ella porque está en provincia. Entonces, por eso me llamó para preguntarme. Ajá. Excelente, gracias Esmeralda. Daniel, ¿qué le decimos? Gracias por la consulta, Esmeralda, y comentarte que es importante de que la persona indicada para poder tratar esta callosidad sea el podólogo. Muchas veces acudimos a los pedicuristas en casa perdón, en los centros de belleza, y esto puede hacer de que podamos generar un corte o una herida que luego termine otra vez en una úlcera. Yendo al tema de la pregunta de Esmeralda, es importante de que las callosidades se traten y se retiren, porque por ejemplo un eloma es un callo invertido, es decir, es un clavo. ¿Te imaginas cómo es un clavo, verdad? Que tiene un cuerpo y una cabeza. Normalmente el pedicurista o el podólogo a veces retira solamente la capa superficial, pero siempre dejas el cuerno o el clavo dentro de la piel, por lo que normalmente en un tratamiento, en una profilaxis de podología, lo que tienes que hacer es sacar el cuerno entero, porque si no eso va a estar pinzando constantemente el borde de la piel y generando también la posibilidad a ulcerar o a retirar. Es importante, por ejemplo, me pasa mucho en la clínica donde nosotros atendemos en Lima Blue, que siempre hay la duda de si un diabético debe de sacarse o no los uñeros, porque es diabético y qué pasa luego con las heridas. Señora, señor, le digo a usted en casa, es muy importante que si usted nos está viendo en este momento, tome en cuenta que los tratamientos de uñeros deben de darse en un paciente diabético. ¿Por qué? Porque por la herida que le genere una incrustación de una uña, le pueden generar heridas que luego sean complicadas de poder tratar. Y así como la diabetes, que es un punto muy importante para tener en cuenta si existen los callos y callosidades, hay otras condiciones donde también tenemos que tener mucho cuidado y hoy las vamos a aprender. Pero vamos a seguir recibiendo sus consultas. Lidia nos está llamando desde Ollón. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Tu pregunta? Buenas tardes. Gracias de antemano por la respuesta. Mira, ¿qué puedo hacer? ¿Es cierto que el callo te sale por los zapatos apretados o a qué se debe que te salen los callos en los pies? Lo otro, si yo no puedo ir a hacerme la podología, ¿de qué manera yo en casa me puedo tratar esos callos molestosos? Muy buenas preguntas, Lidia, gracias. Ok, bueno, Lidia, te respondo. Es importante de que la atención en la medida de lo posible la pueda hacer un podólogo, porque uno en casa, el único instrumento, el único material que puede tener a la mano es una lima. Y lamentablemente las limas, lo que expliqué hace un momento, solo cortan un segmento del problema en sí. Entonces es muy importante que los elementos adecuados sean los correctos para poder tratar, analizar y extirpar lo que realmente se necesite por un lado.
Por el otro, me olvidé la pregunta, si me la pueden repetir. Sobre los zapatos. Ok, los zapatos. En relación a los zapatos es importante de que el paciente utilice un zapato adecuado que no sea muy en punta, los famosos estiletos, ni tampoco muy ancho por el desliz del pie y que sea el calzado adecuado que el paciente requiere. Sin embargo, los zapatos son el detonante o el desencadenante de que un callo pueda aparecer. Normalmente estos aparecen porque hay el roce o la fricción de un segmento del pie que está anómalo o patológico y por eso obviamente uno responde. Digamos, el zapato colabora, pero no necesariamente es el gran culpable. Vamos a seguir ampliando eso sobre los zapatos y qué hay de las medias, pero antes vamos a recibir a Adel que nos está llamando desde Ancash. Bienvenido, Adel. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente, mire, quisiera saber qué tipo de callos hay, porque en el caso de nosotros, en el caso de mi esposa y yo, siempre cada vez que usamos zapatos cerrados o zapatillas de sintéticos, siempre se aumenta como una piel blanca en la planta de los pies y se pela incluso hasta llegando a sangrar. Y es muy doloroso. ¿Cuál es el tratamiento y qué tipo de callos hay? Claro, gracias, Adel, por la pregunta, interesante. Esa pregunta es muy importante y muy interesante porque muchos confunden la callosidad de la dureza, del callo o incluso de hasta una verruga que pueden salir, ¿ok? Entonces eso ya son otro tipo de lesiones que un podólogo en la medida de lo posible debería de tratar, primero para diagnosticar y luego derivar a los especialistas correspondientes de acuerdo al análisis de la primera parte, y segundo, que también existen las fisuras, que es lo más probable por lo poquito que escuché del señor. Pero eso que comenta él es frecuente. De hecho, por ejemplo, cuando uno va a la playa o ve la oportunidad de un pie descalzo de X personas, sí hay personas que tienen como una capa blanca escamosa en el pie, que no necesariamente es una callosidad y se ve como que se pela. Sí. Y en el caso de ellos hasta sangra. ¿Qué es eso? En algunos casos es importante hacer una anamnesis en consulta, por eso es importantísimo que el profesional pueda evaluar, pero por esta información que se da puede ser un hongo que esté generando una fisura, un agrietamiento de la piel y esté generando todo este problema. Pero por el otro lado puede ser falta de vitamina A sobre la piel que esté generando la apertura de la piel y también una fisura sangrante. Pueden ser dos posibilidades, pero hay que analizarlo en consulta, es muy importante. Bueno, voy a aprovechar si estamos hablando también de vitamina A como parte de las medidas preventivas que no debería faltar para el cuidado de la piel. Recordemos que las zanahorias, los frutos de color anaranjado, amarillo, son, digamos, parte de alimentos ricos justamente en vitamina E. Nos vamos a otra consulta. En esta oportunidad nos están llamando, si me recuerdan el nombre, Javier desde Huánuco. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Javier. Se nos ha ido la consulta, pero sigamos, doctor, hablando. Nos ha comentado que el tema de los zapatos, en la medida que haya fricción, podría ser una causa de los callos o callosidades. Pero las medias, ¿no protegen? ¿O es cuando se usa el zapato sin medias? Es muy importante esa pregunta porque también la media es un protector de nuestro pie en relación al zapato, pero no necesariamente todas las medias. Hay medias sintéticas y medias de algodón. Pero es muy importante que se sepa, por lo menos aquí en el Perú, siempre se trabaja y se maneja el concepto de media 100% algodón. Señor, señora, usted que nos está mirando, otra vez le digo, el 100% algodón en muchos casos se hacen grumos y genera una acumulación de una elevación en una parte de la media, por lo cual también puede desencadenar en una ampolla o en una callosidad, que es muy importante de que esto sepamos distanciarlo de las medias que tengan que tener siempre o deban de tener un porcentaje de spandex, que es un material sintético. ¿Por qué? Porque si la media no se encuentra en un 100% lisa en la base de nuestro pie, la acumulación del mismo algodón puede generar también un problema, y no solo por callosidad, sino por humedad y por ende hongo también, que es otro factor. Claro, ahora estamos cerca al cambio de clima, ya va a venir el verano, la gente utiliza sandalias, pero además en muchos lugares de nuestro país, indistintamente si estamos verano o invierno, mucha gente utiliza ojotas. Y esas ojotas tienen un material particular y las personas están bastante expuestas, sobre todo si trabajan en el campo. ¿Ellos tienen algún problema particular por este tipo de zapatos? ¿Qué recomendación para ellos? La exposición al medio ambiente va a generar una capa dura que va a ser, digamos, parte del pie, y que en la medida de lo posible para estas personas que trabajan en el campo, en la tierra o en el contacto directo del pie con la tierra, sea importante de que deben de realizar, punto uno, una higiene correcta de agua con jabón, de la forma más simple y básica. Y segundo, evitar utilizar abrasivos que generen algún corte o parches que generen algún retiro o remoción inadecuada.
Hay pacientes que también utilizan algunos parches que contienen ácidos y que esto lamentablemente puede desencadenar otra vez en una herida. O sea, no se automediquen, que es lo más ¿Remojar importante. los pies con agua, con sal, ayuda? Hay que tener en cuenta que esa receta clásica, si la buscamos siempre nos van a decir que es agua, un poco de agua tibia con algo de sal de la cocina. Pero la fórmula real no era con sal de la cocina, sino era con sales de sulfato de magnesio, que no es la sal de la cocina, no es la sal yodada, es una sal diferente. Y esta sal se puede encontrar en algunas tiendas aquí en Perú, en Lima y en provincias también, pero es una sal que permite la desinflamación. Todo por lo contrario, lo que produce la sal que permite que hinche de alguna manera y no es lo correcto. Repita, doctor, entonces el nombre. Sales de sulfato de magnesio. Ese es el nombre correcto de la sal que deben utilizar. Y ojo, con agua fría, no con agua caliente. Bien, vamos a seguir con las consultas. En esta oportunidad, Rosa, desde Lima. ¿Cómo estás, Rosa? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una consulta es sobre un callo que yo tengo que es muy doloroso, que es como un ojo de pollo. Me lo han retirado de forma superficial, pero la molestia sigue. Quería saber si esto tenía alguna solución o qué es lo que debería usar. Le comento, Rosa, gracias por su pregunta. Determinar si es un callo, un eloma, lo que hace un momento otra persona también había preguntado, que es un clavo metido dentro del pie o es una verruga. Porque mucho se puede confundir y la sintomatología es muy parecida, incluso hasta la apariencia. Importante que pueda ir a un especialista y pueda determinar qué es y cuál va a ser el tratamiento correcto. Ahora, hay muchas personas que utilizan navajas para poderse sacar esta callosidad. De hecho, las venden en los diferentes establecimientos y uno puede ver a las cosmetólogas utilizando, incluso a los podólogos. Tener eso de manera preventiva, rascarse o rasparse el callo con esta herramienta, ¿es peligrosa? ¿Es bueno? Es sumamente peligrosa porque uno no va a saber exactamente cuál es el límite. Y algunas personas llegan al punto de sangrar o cortar segmentos que no es necesario quitar y luego empiezan problemas como la contaminación por hongos, infecciones no deseadas bacterianas, infecciones con pus y luego tenemos un problema mayor que luego terminan en emergencia de ciertos hospitales del país, ¿no? Y que no es lo correcto. Entonces es muy importante trabajar el tema de prevención con elementos que realmente reduzcan de forma regular y no agresiva la callosidad. Otra vez visite a su podólogo. Ahora tenemos más consultas. En esta oportunidad nos llega desde el Twitter. Vamos a ver qué nos están consultando en esta red social. Mónica Mimbela pregunta, suelo caminar mucho sin zapatos en la casa. ¿Es cierto que eso puede predisponer a que me salgan callosidades en la planta del pie? Sí, por el contacto directo con el suelo. Siempre debemos de tener un sistema de protección que puede ser la media. Ahora está de moda unas medias que tienen como un antideslizante en la misma media, una sandalia o un calzado, lo que fuese, pero nunca caminar de forma directa. Hay el mito también de que el pie plano, el pie cabo puede desencadenarse de una forma más agresiva si es que no lo usamos, pero lo mejor es siempre utilizar un preventivo o un bloqueante entre nuestro pie y el suelo. Y ahora que he tocado, Sara, por ejemplo, el tema del pie plano y el pie cabo, es muy importante mencionarle a la gente que nos está viendo en casa que el pie plano y el pie cabo también es un desencadenante de una callosidad o de una dureza. Y que si este no es tratado de forma correcta a tiempo, no solo van a venir las callosidades, que es la primera parte de una lesión, sino que pueden venir dolores o incluso desgastes de articulaciones, que eso ya obviamente es mucho más severo. Lo que nos ha comentado pasa igual en el caso de los niños. Sí, en efecto, en los niños, por ejemplo, tengo aquí en mi mano, por ejemplo, si lo podemos ponchar, perfecto. Tenemos, por ejemplo, esta falta de arco. Normalmente un pie normal debería tener una estructura o una bóveda en el centro que genere una presión una sustentación a la presión con el mismo. Sin embargo, el pie plano es cuando todos los músculos y tendones y ciertos huesos aplanan y llegan a chocar contra la base del zapato o el piso y generan normalmente una callosidad en el talón, en la fase del arco medio o incluso dolores en el arco o incluso hasta en el tobillo. Entonces, la callosidad es el primer signo de alerta, pero es importantísimo que se pueda tratar no solo con el pie plano, sino también lo que tengo por aquí, en el caso del pie cabo, que es lo que tenemos aquí, el exceso de arco de la mitad del pie, cuando tenemos más prominencia en ese sector, vamos a generar callosidades en este segmento, en la parte inferior llamada metatarso. Callos aquí, callos debajo del dedo gordo y demás. Por eso es muy importante que este tipo de casos deba de ser tratado, por ejemplo, por un examen que es relativamente novedoso en el Perú llamado baropodometría. La baropodometría es un análisis computarizado donde detectamos el sistema de caminar del pie, la huella del paciente, y con eso luego confeccionamos, por ejemplo, las plantillas
ortopédicas, ¿ok? Las plantillas ortopédicas se hacen de acuerdo al molde del pie del paciente e incluso ahora se hacen de forma computarizada. Ya no hay forma de que un ser humano las pueda hacer, sino que un robot las hace directamente y evita la formación de callosidades. Pues qué maravilla, la tecnología cada vez intenta solucionarnos la vida, pero lamentablemente no todo el mundo tiene acceso, así que voy a pedirle, doctor, que nos dé una recomendación para toda la gente que nos está viendo en relación al tema, pero sobre todo aquellos que no tienen acceso a ir siempre a un podólogo. Revisen siempre sus pies, es muy importante, entre los dedos, la planta y encima de ellos. No descuiden la salud de sus pies. Cuidamos nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestros hombros y lo demás, pero el pie a veces es el gran olvidado. Importante, por favor, de que siempre puedan revisar la salud en casa y si tienen algún tipo de lesión, revisar con el médico más cercano que tengan disponible. Así es, muchísimas gracias. Hemos estado justamente bien acompañadas de Daniel Doy, quien es podólogo, director de Lima Blue, centro especializado en cuidados del pie. Amigos, no se nos muevan porque al regresar, ustedes lo vieron en el inicio, el rico turrón de Doña Pepa, un platillo tradicional. Pero hoy les cuento todo lo que tienen que saber al respecto. No se me asusten, pero ya regresamos. Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico y qué mejor acompañados de esta música llena de tradición, un vals tan lindo que nos trae Alicia Maguiña para poder dar una excelente introducción al tema del día de hoy en nuestro momento de nutrición. Vamos a hablar del turrón de Doña Pepa, un postre limeño y que cada vez se extiende más a otras regiones de nuestro país, como les decía, lleno de tradición en este mes morado. Mes justamente del Señor de los Milagros, que por supuesto no solamente se trata de una costumbre religiosa, sino un momento de fervor religioso que en este año, por la pandemia, en gran medida lo vamos a disfrutar desde nuestra casa en oración, por supuesto. Pero nos falta, como les decía, la tradición culinaria y en este caso representado por el delicioso turrón de Doña Pepa. Pero ¿qué es lo que nos da el turrón de Doña Pepa a nuestra salud, a nuestro día a día? Es algo que podemos consumir indiscriminadamente en la cantidad que queremos en el mes morado que justamente lo justifica, pues hoy se los explico. Y para poder entenderlo mejor es necesario saber de qué está hecho. Así que ahora en pantalla van a ir viendo justamente los ingredientes que clásicamente son parte de este turrón de Doña Pepa. Para 6 porciones, por ejemplo, entra 1,4 kilos de harina de trigo refinada, entra mantequilla, agua de anís, yemas, sal, grajeas y caramelos. Y por supuesto esa miel que la recubre tiene chancaca, agua, rodajas de naranja y clavo de olor. Por supuesto que van a encontrar variaciones a esta receta. Hay gente que en lugar de usar margarina usa mantequilla o manteca o las combina. Pero en resumidas cuentas, desde el punto de vista nutricional, está básicamente constituido de harina, de azúcar y de grasa. Motivo por el cual el turrón de Doña Pepa es un alimento altamente energético, rico en calorías, de tal manera que si ustedes no aprenden a consumir la cantidad adecuada, al fin del mes probablemente tengan algunos kilos de más por este delicioso postre. Así que hoy quiero enseñarles cómo deberían consumirlo para no tener problemas. De hecho, más o menos esta ración que ustedes ven acá, que se ve una ración prudente en realidad, son 180 gramos de turrón y que me aportan casi 600 calorías, la misma cantidad de calorías que ustedes pueden encontrar en 3 panes franceses untados con mantequilla y mermelada, como les he traído aquí en esta mesita. No para asustarlos, sino para que tomen conciencia de la cantidad de energía que están consumiendo con este turrón de Doña Pepa. ¿Cómo hago entonces para poder disfrutar de este postre? Pues con moderación. Así que les he traído aquí al costadito la cantidad o ración adecuada para que ustedes tengan las calorías sin exagerar. ¿Cuántas
calorías tiene este pedacito de 50 gramos? 180 calorías aproximadamente, que es lo prudente para una ración de media mañana o de media tarde, acompañando, por ejemplo, el postre del almuerzo y con un cafecito más, sería buenísimo también. Ahora, hay que comprender que el turrón de Doña Pepa, debido a que es una harina muy procesada, hay grupos de personas que no les es conveniente consumir. Tal es el caso de las personas que tienen diabetes, porque esto sí va a elevar sus niveles de glucosa en sangre en cantidades muy altas. En buena hora que algunos emprendedores, algunas marcas hacen versiones más saludables donde hacen con menos cantidad de azúcar, menos cantidad de harina, que sería en todo caso más conveniente para ellos. Eso no quiere decir que pueden comer en cantidades grandes o generosas. Siempre un tamaño de porción pequeño va a ser mejor. Así que el turrón de Doña Pepa es algo que está dentro de nuestra tradición, que podemos consumirlo, pero con mucha moderación. Si yo, por ejemplo, en mi día normal voy a optar por esta cantidad de 50 gramos, no necesariamente deba hacer un cambio adicional en mi dieta, pero que no exceda las 2 veces por semana en este mes morado. Pero si yo quiero una porción como esta de 180 gramos, entonces sí debo hacer reemplazos en mi día. Y el reemplazo más práctico sería la guarnición de mi almuerzo, que puede ser el arroz, la papa, la menestra, retirarla solamente en ese día para darle espacio a las calorías de este turrón. Obviamente, desde el punto de vista nutricional, no es equiparable el turrón con justamente la menestra o con otro alimento. Es decir, estamos haciendo un reemplazo en cuanto a las calorías, más no desde el punto de vista nutricional. Por eso, si hacen ese reemplazo, no puede ser todos los días, sino eventualmente una vez por semana. Y así, amigos, estamos cerrando nuestra secuencia de nutrición, pero con una linda noticia, porque les contamos que desde la próxima semana el programa va de seguido, de corrido, 1 hora completa y además en un nuevo horario. Así que les contamos mucho más el día de mañana. Que tengan una linda tarde. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Espero que estén pasando una linda tarde el día de hoy, como nosotros, que estamos tan contentos de poder compartir con ustedes información útil, sobre todo para vivir mejor. Y ustedes saben que las infecciones son procesos a los cuales estamos todos expuestos, desde muy pequeños hasta muy mayores. Pero hay diferentes tipos de infecciones e infecciones que pueden atacar diferentes órganos, como por ejemplo el corazón. El día de hoy vamos a hablar de eso en el momento con el especialista. Así que sin más preámbulos, empecemos el tema. La endocarditis es una condición de salud que el nombre mismo suena pues algo espeluznante. ¿Cómo será el proceso, la enfermedad? El día de hoy vamos a aprender de todo y estén muy atentos, porque tal vez hayan síntomas que ustedes han asociado y ha pasado de pronto por ahí sin tener mayor atención. El día de hoy nos va a acompañar nuestro especialista, que es el doctor Carlos Pino, quien es médico cardiólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, a quien por supuesto le damos la bienvenida desde ya. Le agradecemos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, doctor, lo primero, entender qué es la endocarditis, ¿de qué estamos hablando? El nombre completo es endocarditis infecciosa, ¿no? ¿Por qué? Porque esta enfermedad está causada por diferentes tipos de gérmenes que se van a dirigir al corazón, a la parte interna, y van a colonizar esta región del corazón, especialmente
las válvulas cardíacas, sobre todo la válvula mitral y la válvula aórtica, de tal manera que van a poder presentar infección de estas válvulas, ¿no? Ahora, pero ¿cómo es que puede entrar una bacteria a esta parte del cuerpo que está tan adentro de nosotros? ¿Cómo llega la bacteria? Esa es una muy buena pregunta, Sara. Claro, la bacteria tiene que ingresar desde fuera de nuestro organismo, pasar por la circulación y llegar al corazón. Ahora, ¿cómo puede llegar? De diversas formas. Por ejemplo, a través de procedimientos dentales, a través de heridas que hay en la piel o a través de otro tipo de heridas que pueden haber en otro tipo del organismo, ¿no? Entonces, ingresan y llegan hacia las válvulas del corazón. Ahora, estas válvulas pueden ser normales o también pueden ser unas válvulas que ya estén un poco comprometidas, ¿no? Claro, ahora es común que las personas podamos tener alguna herida en nuestro cuerpo o incluso caries dentales, que de hecho hay gérmenes, hay bacterias ahí. Pero ¿qué es lo que define o quién tiene riesgo para que esta bacteria pueda alcanzar el corazón? Ya, aquí tenemos que hablar de las medidas preventivas, que creo que es más importante, ¿no?, en estos temas, ¿no?, para que la ciudadanía sepa acerca de la prevención. Por ejemplo, para prevenir este tipo de infecciones que pueden llegar hacia el corazón, primero una buena higiene dental, ¿no?, con cepillo o con el hilo dental, ¿no? También apenas se tenga algún tipo de herida, ya sea en la piel, en otra parte, proceder a la respectiva desinfección o al tratamiento antibiótico si este lo requiere. ¿Desinfección, agua y jabón sería suficiente? Agua y jabón sí es algo muy superficial, porque muchas veces estas heridas superficiales pueden producir que ingrese el germen hacia el torrente circulatorio, ¿no? Y así existen una serie de motivos por los cuales puede producir una infección. Y aquí me parece importante mencionar algo, ¿no?, la automedicación. La automedicación, que quiere decir que el mismo paciente, entre comillas, se receta con antibióticos, no es adecuada. ¿Por qué? Porque puede producir resistencia al antibiótico por parte del germen. Claro. Entonces, en otra oportunidad que entre el mismo germen, ya se hace resistente al antibiótico y puede llegar fácilmente hacia el corazón. Y para nuestros televidentes, ¿qué significa que se hace resistencia al medicamento? Los gérmenes, al estar en contacto con el antibiótico, va a poder identificarlo y las cepas siguientes se pueden hacer resistentes. Quiere decir que ya el medicamento no les hace efecto. Exactamente. Qué complicado y qué peligroso puede ser. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo me doy cuenta que esta bacteria ha llegado hasta a hacer una infección en mi corazón? Mira, los síntomas son síntomas generales de cualquier infección o inflamación. Tiene dolor de cabeza, fiebre, malestar general, ¿no?, temperaturas elevadas, falta de apetito, etc., ¿no? Esos son los síntomas que trae el paciente. Ya cuando pasan algunos días y ve que estos síntomas no mejoran, porque ante una fiebre, malestar general, se puede pensar que tenemos una enfermedad simple, hasta un resfrío, una gripe, etc., ¿no? Pero cuando van pasando los días y vemos que esto se va acentuando, ya se dirige al hospital donde el médico ya le hace la respectiva evaluación y ve los signos, no solamente los síntomas, sino los signos que puede traer el paciente. Importante lo que nos acaba de decir, amigos, recuerden bien, entonces si usted tiene dolor de cabeza, fiebre, falta de apetito, malestar general, pasan los días, no entiende por qué está pasando, motivo para ir al médico, cuidado porque podría ser una infección en su corazón. Y vamos con consultas que nos llegan desde nuestros televidentes en redes sociales. Facebook tiene una pregunta. Luisa Porras, ¿es posible que la endocarditis deje secuelas neurológicas? Y así es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque también hay que ver, en general en todas las enfermedades, hay que ver las secuelas que esta puede dejar. Hay muchas enfermedades que dejan secuelas y precisamente la endocarditis infecciosa o bacteriana puede producir secuelas a diferentes niveles. ¿Por qué? Porque en las válvulas del corazón se van a formar vegetaciones, ¿no?, que son acúmulos de gérmenes que están ahí organizados, ¿no? Entonces esas vegetaciones se pueden fragmentar, se pueden romper y pueden dirigirse a diferentes partes de los órganos de nuestro cuerpo humano. Uno de esos órganos, lamentablemente, puede ser el cerebro. Entonces sale del corazón, se dirige por la aorta, por las arterias que van al cuello, y se dirige hacia el cerebro y puede llegar a las arterias cerebrales.
Y ahí lo que puede ocurrir la tapa y puede traer a estos accidentes cerebrovasculares, que son más complejas, más severas, porque se instala ahí un proceso infeccioso a nivel del cerebro, y si no es tratado a tiempo puede producir secuelas, como bien nos han preguntado, ¿no? Excelente, seguimos con las consultas, doctor. En este caso nos llegan desde el Twitter, vamos a leerlas inmediatamente. Oscar Román pregunta, ¿se puede contraer endocarditis infecciosa a partir de una cirugía? Bueno, en las cirugías sí puede haber, porque siempre va a haber lo que llamamos nosotros la bacteriemia, es decir, el pasaje de microorganismos hacia la circulación. Nosotros constantemente tenemos bacteriemias. Lo que pasa es que no hacemos las enfermedades por nuestro sistema inmunológico, que nos protege. Pero hay condiciones de alto riesgo para hacer endocarditis infecciosa, ¿no? Como son, por ejemplo, los pacientes que tienen cardiopatía congénitas, es decir, enfermedades congénitas del corazón, especialmente las cianóticas, ¿no? Es la que produce una coloración azulada, ¿no? También cualquier tipo de cardiopatía congénita que ha sido tratada y se le ha puesto alguna prótesis, ¿no? También son poblaciones de riesgo aquellos que han tenido anteriormente endocarditis infecciosa o aquellos que le han puesto una prótesis en una válvula. Entonces, ellos son pacientes de alto riesgo ante condiciones también de alto riesgo, ¿no? A propósito de estas cirugías, tengo una pregunta para usted, doctor, pero se la voy a realizar luego de escuchar la consulta que nos tienen nuestros televidentes. En esta oportunidad nos llaman desde Ica. Luis está en la línea. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Soy Luis. Mi consulta es, no tengo mucho conocimiento de esto, pero quisiera saber cuáles son los síntomas y de qué previene esto, porque yo soy una persona de 52 años y así entre días siento unas pulsadas en el costado izquierdo del pecho, por eso quisiera saber, no sé si usted me puede responder mi pregunta. Sí, muy bien, con todo gusto. Claro, dentro de los síntomas típicos, clásicos, habituales de la endocarditis infecciosa, no están pues las hincadas en el pecho, ¿no? Cuando el paciente nos habla que tiene hincadas a nivel del pecho y sobre todo en el lado central o al lado izquierdo, en algunos casos pensamos en otro tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedad que puede comprometer las coronarias, enfermedades del músculo cardíaco, o también puede estar relacionado ya investigando un poco más y conversando con el paciente y ampliando las preguntas, ¿no? Los síntomas del paciente. Podría tratarse también a veces de arritmias cardíacas, ¿no? La pregunta que yo quería mencionarle respecto de las cirugías tiene que ver no con las cirugías que se hacen por un tema de salud, sino más bien las que tienen por objeto solucionar algo estético, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, como muchos otros también, a veces hay intervenciones que son invasivas, donde a algunos les aplican ciertas inyecciones o una serie de cosas en el cuerpo y que podrían causar infección. ¿Estas también podrían generar una endocarditis infecciosa? Claro, si se hace con todas las condiciones de asepsia, ¿no? Que están indicadas en un lugar pues adecuado, por personal adecuado, por profesionales, por especialistas, no tiene que haber ningún problema. El problema es cuando se hace condiciones de antiasepsia, ¿no? Es decir, ahí se puede utilizar equipos que no están limpios. Entonces, ante cualquier tipo de intervención puede infectarse, ¿no? Totalmente. Y eso tenemos muchos ejemplos. Sí, quería que lo mencione, doctor, directamente, porque ustedes saben, amigos, que en todas partes de nuestro país, no solamente en la capital, existen muchos de estos lugares no necesariamente certificados o con licencias, y que las personas a veces se exponen con el ánimo de verse mejor, así que mucho cuidado con eso. Tenemos también otra consulta que nos llega desde el WhatsApp. Vamos a leerlas en este momento. Juan Carlos Segura pregunta: ¿qué cuidados debe tener una persona con arritmia después del tratamiento de endocarditis? Bueno, ahí ha correlacionado la endocarditis con la arritmia. Bueno, primero habría que decir, la endocarditis, si llega a producirse en una válvula y esto, por ejemplo, produce una insuficiencia, estoy siendo bien resumido, produce una insuficiencia ventricular izquierda, por ejemplo, puede llevarnos a una dilatación, por ejemplo, del corazón, y eso nos puede llevar a su vez a una arritmia, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que hacemos en ese estado ya del paciente, ya complicado, ¿no? Es un paciente ya que se ha complicado a raíz de una endocarditis.
Si el paciente muestra algún tipo de síntoma, ¿no? Como que tiene sensación de palpitaciones, que tiene latidos rápidos, lo que hacemos es primero verificar si tienen una arritmia a través de hacerle un Holter. Le hacemos el Holter, que es un procedimiento que sirve para detectar arritmias. Durante 24 horas le colocamos un aparatito que va a grabar el electrocardiograma, una parte del electrocardiograma en un equipo, ¿no? Durante 24 horas, que es lo habitual. Y luego de 24 horas, todo el registro de ese electrocardiograma que se encuentra en la memoria, la vamos a pasar a la computadora, a un software que baja la información y luego nosotros leemos. No necesariamente tiene que tener arritmia un paciente, ya sea postendocarditis o cualquier tipo de paciente. Entonces no están relacionadas. En realidad podría haber una endocarditis, o sea, cualquier persona, mejor dicho, la persona que tiene arritmia podría tener una endocarditis en la medida que tenga los factores de riesgo que ya nos ha mencionado, más no necesariamente por la misma condición de artritis en sí misma. Vamos a seguir con más consultas, doctor. Tenemos una consulta también desde el Twitter. Vamos a leerla inmediatamente. Arturo Pinedo nos dice: ¿alguien que ha tenido endocarditis puede hacerse tatuajes? Me dijeron que se debe evitar piercings y tatuajes. ¿Es cierto esto? Pues es una muy buena pregunta también. Cuando una persona que no ha tenido endocarditis, evidentemente que puede hacerse esos procedimientos de tatuaje, piercing, etcétera, ¿no? Lógicamente en las condiciones adecuadas de aseo, ¿no es cierto? Claro. Pero en aquellos que han tenido ciertas condiciones, y una de ellas es haber tenido endocarditis infecciosa, no se aconseja que se hagan este tipo de piercings o tatuajes. En ellos no. Justamente ellos son una población de alto riesgo, aquellos que ya han tenido endocarditis. Es una población de alto riesgo y el procedimiento podría ser riesgoso, ¿no? Doctor, ¿cómo se diagnostica este problema? Bueno, el diagnóstico se hace de varias maneras y también voy a resumirlo, ¿no? Uno mediante los síntomas, pero los síntomas son generales. Bueno, cuando llega el médico va a tratar de captar todos los signos que tiene el paciente. Uno de los signos frecuente es un soplo cardíaco, un nuevo soplo que no lo tenía antes. ¿Por qué? Porque la endocarditis ataca las válvulas del corazón, sobre todo la válvula mitral y la válvula aórtica. Entonces las destruye. Pues al destruirla, la sangre va a tener un flujo hacia atrás, ¿no? Y eso va a producir una turbulencia, y esa turbulencia va a producir un flujo. Y ese flujo turbulento, cuando uno lo escucha con el estetoscopio, va a producir un ruido que se llama soplo, ¿no? Entonces el médico o el cardiólogo encuentra un soplo nuevo que antes ese paciente nunca lo había tenido. Ese es uno de los síntomas, o de los signos, mejor dicho, más frecuentes o que más nos lleva a pensar en un proceso de endocarditis infecciosa, porque un soplo cardíaco no se presenta así de un día para otro, salvo que tengamos una endocarditis infecciosa que ha comprometido pues una de las válvulas. Después hay otro tipo de signos, ¿no? Que aparecen manchitas en la piel, en los pies, en los pulpejos, inclusive hasta en las uñas, ¿no? ¿Manchitas rojas? Sí, ¿no? Que ya son cositas más especializadas que el médico, el cardiólogo busca, ¿no? Para poder tener unos datos más acerca de su enfermedad. Doctor, ¿qué hay del tratamiento? Ya, y antes del tratamiento, permíteme, voy a completar también, hay otros procedimientos importantes como son el ecocardiograma. El ecocardiograma transtorácico es muy importante porque podemos ver a través de este procedimiento, podemos ver nosotros las vegetaciones. ¿Esto se considera una emergencia médica? El tratamiento. Ahora depende, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, el paciente viene ya cuando está muy avanzado la enfermedad. ¿Por qué? Porque al tener síntomas generales, ¿no? El paciente piensa que tiene algún tipo de enfermedad infecciosa, leve, y va a la farmacia y se automedica. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace? Un poco que la enfermedad, un poco que la apacigua, ¿no? Pero la enfermedad sigue su camino, sigue el paciente, otra vez vuelve a hacer fiebre, otra vez vuelve a ponerse mal, otra vez vuelve a tomar los antibióticos, nuevamente lo va a apaciguar, hasta que llega un momento en el cual esas válvulas que ya están algo destruidas producen una insuficiencia cardíaca. Pues si el paciente llega a la insuficiencia cardíaca, al hospital lógicamente va a ir por emergencia, porque el paciente se va a encontrar muy agitado, va a tener pobre tolerancia al ejercicio. Llega a emergencia con una insuficiencia cardíaca y eso sí es una emergencia, ¿no?
¿Cómo es el tratamiento, doctor? El tratamiento es antibiótico. Ahora, retornando a lo que nos decías y uniendo con esta última pregunta, para el diagnóstico se hacen los hemocultivos. O sea, se le extrae sangre al paciente y se le cultiva para ver qué germen tiene. Y de acuerdo al tipo de germen que tiene, que está ocasionando esta enfermedad, es lo que se da el antibiótico específico para ese germen. Sí. Y ese es uno de los motivos que nos animan a repetirle a toda la gente que nos está viendo que por favor no se automediquen, y menos aún si se trata de antibióticos. A veces uno dice, bueno, este antibiótico me sirvió cuando yo tenía tal cosa y bueno, estoy con fiebre, debe ser una infección, me vuelvo a automedicar, y ya el doctor nos ha explicado que esto puede generar una resistencia al medicamento, y cuando realmente necesiten este antibiótico después ya no les va a hacer efecto. Y como más nos comenta usted, doctor, se hace este cultivo para ver qué bacteria realmente es la que está infectando y se da un medicamento, específico para poder atacar esta bacteria. Amigos, por favor, nuestro corazón es un órgano tan importante y por un descuido así podemos generar una insuficiencia cardíaca que por supuesto no se la deseamos a nadie. Doctor, denos recomendaciones puntuales de este tema para toda la gente que nos está viendo en ese momento. Sí, lo importante es, como decía, la prevención. Hay 3 o 4 tips, digamos, preventivos, ¿no?, para el público en general. Uno, mantener una higiene bucal excelente, muy buena. Eso lo pueden hacer todas las personas, tranquilamente, ¿no?, ya sea con cepillo dental o con el hilo dental, ¿no? También ante cualquier herida, también inmediatamente limpiarla con agua y jabón, si es algo ya muy profundo, darle pues antibióticos. Después, hay personas que por diversas condiciones o enfermedades de fondo tienen infecciones a repetición, ¿no? Entonces hay que estar constantemente haciendo exámenes para ver si no hay una infección. Por ejemplo, la infección urinaria. La infección urinaria, como un ejemplo nomás, es muy frecuente en los pacientes ya de la tercera edad y muchas veces es asintomático, que no tiene síntomas. Eso también coadyuvado porque a veces también los pacientes ya tienen problemas ginecológicos, sobre todo las mujeres, ¿no? Problemas ginecológicos me refiero, ¿no?, que hacen que tengan infecciones urinarias a repetición. Este grupo de pacientes, esta población, tiene que tener mucho cuidado en hacerse periódicamente, por ejemplo, en este caso, exámenes de orina para ver si no existe una infección. Porque hay muchos pacientes que están, por ejemplo, nuevamente con el mismo ejemplo, con infecciones urinarias y no sienten nada. Y andan por ahí caminando y tienen algunos síntomas abigarrados, leves, un poquito de malestar, no come adecuadamente, ¿no?, pero lo que puede tener es una infección. En ellos también hay que estar constantemente haciéndole las evaluaciones, ¿no? Efectivamente, doctor, como siempre decimos aquí en el programa, no debemos normalizar los síntomas. Cualquier cosa que uno está percibiendo es motivo, por favor, de acudir al médico y jamás automedicarse. Doctor, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y explicarnos de la forma más sencilla justamente un tema que puede ser bastante complicado. Hemos estado con el doctor Carlos Pino Morales, quien es médico cardiólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y ustedes, amigos, no se nos muevan porque nos vamos a un breve corte, pero regresando les voy a hablar de un alimento que estoy segura está todos los días en su mesa. ¿De quién se trata? De la cebolla. Ya regresamos con eso. Amigos, ya estamos de regreso en Cuerpo Médico y sí, lo están escuchando, el baile de la cebolla, porque el día de hoy vamos a hablar justamente de este alimento que no falta en la mesa de todos los peruanos, como en la cocina de tantos lugares en diferentes partes de nuestro país. La cebolla, un insumo, un vegetal, un aditivo para la cocina peruana y tantas otras cocinas, es la que tenemos aquí en las diferentes variedades que tenemos. Hoy vamos a aprender el valor nutricional de este alimento, algunas bondades que tienen también sobre la salud y, por supuesto, formas de consumirlo para que ustedes cada vez más se sientan contentos de ingerir ese alimento todos los días. Y bueno, como ustedes saben, tenemos las diferentes variedades, la cebolla blanca, la cebolla roja, que es la que comúnmente utilizamos en la cocina por tener un
un sabor bastante más intenso. Mientras que la cebolla blanca es una de las que recomiendo, sobre todo para incluirlas en la ensalada. ¿Por qué? Porque la cebolla también deberíamos consumirla fresca y cruda, porque justamente, primero, que la cebolla blanca tiene un sabor bastante más suave, menos picante, incluso los niños lo pueden incluir en su día a día en ese plato de ensalada que les menciono. Y ahí va la primera propiedad. La cebolla tiene una capa delgada y luego siempre tiene una capa un poquito más gruesa, crocante, que tiene bastante contenido de fibra. Fibra que va a ayudarnos en diferentes maneras. Primero, a prevenir el estreñimiento. Pero luego, cuando tú eres una persona, por ejemplo, ansiosa, el hecho de estar masticando alimentos crocantes como lo es la cebolla cruda va a ayudarte a que aparezca más rápido esta sensación de saciedad. Entonces, si eres una persona ansiosa por comer, una persona que tiene mucho apetito y deberías controlarlo, la cebolla cruda en ensalada o incluso acompañando tu plato de fondo también es una buena alternativa. Otra de las cosas que el día de hoy quiero contarles de la cebolla es que principalmente contiene agua y por tanto es muy baja en calorías. Sin embargo, muchas personas no se animan tanto a consumir la cebolla por el olor que este desprende. De hecho, aquí que tenemos estas cebollas partidas, tenemos un olor en este ambiente característica de la cebolla por los componentes azufrados que tienen. Estos componentes azufrados, cuando nosotros partimos la cebolla, se activan gracias a la alicina, que es una enzima que hace que estos compuestos azufrados cambien de composición, convirtiéndose justamente en compuestos lacrimógenos. Por eso es que hay personas que son muy sensibles, me incluyo, que cada vez que picamos la cebolla, pues empezamos a llorar bastante por este efecto lacrimógeno que tiene esta sustancia de componentes azufrados, pero también genera cierto olor que se queda también en el aliento. Yo ya les he comentado que algunos componentes azufrados, una vez que ingresan a nuestro cuerpo, los digerimos, pasan también al torrente sanguíneo y al ser gases, llega también justamente a nuestro aparato respiratorio, de tal manera que al exhalar sale ese olor azufrado, en este caso a la cebolla, que pasa lo mismo también con el ajo. Pero eso no es suficiente para dejar de consumirlas, porque estos componentes azufrados tienen beneficios para la salud. De hecho, deben haber ustedes escuchado muchas veces que tener la cebolla ralladita, dejarla incluso exudar, es bueno para ayudarnos a mejorar procesos respiratorios, sobre todo si tenemos flemas, ayuda incluso a expectorar. Y sí, es beneficioso justamente por estas sustancias que contienen. Se lo pueden dar a los niños pequeños, a los adultos mayores en diferentes etapas también, en diferentes edades también cuando tienen estos procesos. Sin embargo, hay que decir, a pesar de que estoy segurísima que ustedes me están viendo y dirán, yo me curé con eso, hay que contarles que esto no reemplaza ningún tratamiento médico, ni tampoco es un alimento curativo. Beneficia, y en algunas personas que tienen procesos respiratorios y que cursan con flemas, por ejemplo, los ayuda a expectorar y a sentirse bastante mejor. Siendo esto un alimento, es totalmente inocuo en este proceso respiratorio, va a ayudarlos, pero no necesariamente va a curarlos. Otra de las características que tiene la cebolla es que es muy baja en sodio y es rica en potasio, de tal manera que tiene las características que la hace tener también un efecto diurético. Hay muchas personas que frente a climas calurosos tienden a retener más líquido. Entonces, además de hidratarse más, que hay que hidratarse con agua preferentemente, la cebolla también debería ser parte de su dieta para ayudarlos a eliminar un poquito ese líquido. Nuevamente, no como un tratamiento, sino como una ayuda que viene desde la nutrición. También tiene otros componentes que son beneficiosos para la salud cardiovascular, sobre todo para la circulación sanguínea. Entonces, personas que tienen, por ejemplo, problemas de insuficiencia venosa o que tienen problemas circulatorios, se benefician de incluir la cebolla. ¿Cuánta cebolla podemos consumir? En realidad debería ser parte de los ingredientes de una ensalada en su variante fresca. Pero obviamente en la mayoría de guisos la cebolla entra como parte del aderezo.
Y eso no significa que yo como cebolla todos los días, porque la cantidad de cebolla que termina en tu plato en realidad es muy pequeña y básicamente es un aditivo culinario que le va a dar sabor a esa preparación. Y en ese sentido, cuando utilizamos cebolla como el aderezo, por favor no le coloquen aceite a esa olla, porque finalmente termina siendo una fritura y estamos incorporando además calorías extra que no necesitamos para esa preparación. A veces me dirán, ay, pero si yo no le pongo el aceite, no sale muy rico mi guiso. Y yo les cuento que eso es falso. Yo particularmente les comparto que en casa evito utilizar el aceite para hacer los aderezos y para que no se me pegue en la olla le pongo un poquito de agua y queda suficientemente bien. Porque recordemos que este guiso tiene además, por ejemplo, cárnicos que tienen suficiente grasa y que va a ayudar a darle ese saborcito adicional que necesitamos para poder disfrutar de esta riquísima cebolla. Así que amigos, por favor, hagan que la cebolla sea parte de su dieta, no solamente en el aderezo, sino fresca, como ustedes la ven acá, en su día a día para poder beneficiarse de esta fibra, de esta agua y de estos componentes azufrados que son buenos para su salud. Así que amigos, de esta manera estamos terminando el día de hoy. Cuerpo Médico, espero que les haya gustado, sobre todo aprendido y que pongan en práctica todo lo que hemos conversado el día de hoy. A mí me toca despedirme, desearles que tengan una linda tarde y nuevamente contarles que la próxima semana tenemos noticias interesantes porque vamos a tener hora corrida de programa y un nuevo horario que ya les contamos.